Cuando en 1960 el economista argentino Arnaldo Orfila Reynal fue despedido del Fondo de Cultura Económica por publicar libros considerados polémicamente de izquierda, nadie imaginaba que ese acto de censura daría origen a una de las editoriales más influyentes de América Latina. Junto con intelectuales mexicanos como Enrique González Pedrero y los escritores Carlos Fuentes y Víctor Flores Olea, Orfila fundó Siglo XXI Editores, en México en 1966. Esta editorial nació con una misión clara: democratizar el conocimiento y publicar obras críticas que cuestionaran el orden establecido, transformándose en refugio editorial para pensadores censurados en dictaduras latinoamericanas y plataforma para voces disidentes. La historia de Siglo XXI ejemplifica una verdad fundamental: la literatura no es solo entretenimiento o arte, es una herramienta potente para construir justicia social, formar conciencias críticas y transformar realidades. A lo largo de la historia, los libros han derribado tiranías, han dado voz a los silenciados, han expuesto injusticias y han sembrado las semillas de las revoluciones más profundas, aquellas que ocurren primero en las mentes. La literatura cumple una doble función esencial para la justicia social. Primero, actúa como espejo. Permite que las personas se reconozcan, validen su existencia y comprendan que sus experiencias importan. Verse representado es un acto de reconocimiento y dignidad. Elena Poniatowska ejemplifica este rol con La noche de Tlatelolco, en 1971, donde dio voz a los testimonios de estudiantes, madres y sobrevivientes de la masacre del 2 de octubre de 1968 en México. Al documentar estas voces, usualmente excluidas de la historia oficial, Poniatowska no solo preservó memoria, también construyó justicia narrativa en la que las víctimas podían ver reflejado su dolor. Segundo, la literatura actúa como ventana. Permite que quienes no han experimentado ciertas realidades puedan asomarse a ellas, generando empatía y comprensión. Los de abajo, de Mariano Azuela, llevó a lectores urbanos y educados a comprender las motivaciones, sufrimientos y contradicciones de los soldados revolucionarios mexicanos, muchos de ellos campesinos e indígenas analfabetos cuyas historias nunca habían sido centrales en la literatura mexicana. Cada género literario ofrece herramientas específicas para abordar la justicia social, aunque algunos han sido históricamente más asociados con este propósito. La novela social ha sido tradicionalmente el género predilecto para explorar injusticias estructurales. En México, Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino, ya denunciaba la corrupción y la violencia del siglo XIX, pero fue en el siglo XX cuando este género alcanzó su madurez con obras como Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que aunque aparentemente fantástica, expone el caciquismo y la estructura feudal del México rural, y Balún-Canal, en 1957, de Rosario Castellanos, que desde la perspectiva de una niña revela el racismo estructural contra poblaciones indígenas en Chiapas. Internacionalmente, Los Miserables, en 1862, de Víctor Hugo, transformó la percepción pública sobre la pobreza, el sistema penal y la redención, influyendo en reformas sociales en Francia. Las uvas de la ira, de 1939, de John Steinbeck, expuso las condiciones de trabajadores migrantes durante la Gran Depresión estadounidense, generando debates políticos que llevaron a mejoras laborales. En México, la crónica ha sido género fundamental para la justicia social. Los periodistas, de Vicente Leñero, documenta el asesinato del periodista Manuel Buendía y la corrupción del sistema. Más recientemente, Huesos en el desierto, de Sergio González Rodríguez, sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, expuso una tragedia que las autoridades intentaban minimizar, contribuyendo a la presión internacional que eventualmente llevó a mayor atención institucional en el tema. La poesía, por su capacidad de condensar emoción y significado, ha sido históricamente herramienta de resistencia. Durante dictaduras latinoamericanas, la poesía circuló clandestinamente como acto de resistencia cultural. En Chile, Canto General, de Pablo Neruda, es buena prueba de ello. En México, Jaime Sabines, con poemas como Algo sobre la muerte del mayor Sabines, humanizó el duelo, mientras que la poesía zapatista contemporánea, especialmente los textos del subcomandante Marcos, combinó poesía con comunicados políticos, alcanzando audiencias globales y transformando la percepción sobre los pueblos indígenas en resistencia. Aunque frecuentemente subestimada, la literatura infantil y juvenil es fundamental para sembrar valores de justicia. Francisco Gabilondo Soler, Cricri, en México, utilizó canciones-cuentos para transmitir valores de solidaridad y dignidad a generaciones de niños mexicanos.
Internacionalmente, libros como Matar a un ruiseñor, de 1960, de Harper Lee, han formado la conciencia racial de millones de jóvenes lectores estadounidenses. Más recientemente, Wonder, de R.J. Palacio, ha generado conversaciones sobre inclusión de personas con diferencias físicas, mientras que en México, la literatura juvenil de autores como Antonio Malpica o Gabriela Damián Mirabete abordan temas como diversidad sexual, migración y violencia con sensibilidad y profundidad. Las editoriales independientes y comprometidas han sido cruciales para que voces críticas se encuentren audiencia. Siglo XXI no es un caso aislado. En toda América Latina surgieron editoriales con misión social. Siglo XXI Editores publicó durante los años 70 y 80 autores prohibidos en sus países de origen. Eduardo Galeano durante la dictadura uruguaya, Gabriel García Márquez cuando era persona non grata en varios gobiernos y textos fundamentales del marxismo latinoamericano. Su catálogo de sociología, historia y ciencias políticas formó generaciones de estudiantes y activistas. Publicar a Paulo Freire, especialmente Pedagogía del oprimido, significó distribuir herramientas conceptuales para educación liberadora por todo el continente. Ediciones Era, fundada en 1960 también en México, ha sido refugio durante décadas de voces críticas, publicando a Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y generaciones posteriores de escritores comprometidos. El Fondo de Cultura Económica ha publicado obras fundamentales de ciencias sociales y humanidades que han formado pensamiento crítico en México y América Latina desde 1934. Su colección Breviarios democratizó acceso al conocimiento filosófico, histórico y antropológico. Las editoriales independientes contemporáneas continúan esta tradición. Sexto Piso publica literatura que cuestiona convenciones narrativas y sociales. Almadía ha logrado espacio a autores jóvenes que exploran desde nuevos ángulos temas como violencia, narcotráfico y migración. Y Surplus Ediciones se especializa en literatura sobre movimientos sociales y luchas políticas contemporáneas. Importante abordar el tema de la censura, pues confirma el poder transformador de la literatura. Prohibición de títulos, quema de ejemplares, la historia está plagada de estos momentos. Los regímenes autoritarios temen a los libros porque comprenden su capacidad de cambiar conciencias, a veces adoptando formas económicas, como es el caso en el que se impiden becas a determinados autores o no se permite la distribución de ciertos libros, como le pasó a José Revueltas en 1949 con Los días terrenales. Hoy la censura se ejerce presionando a librerías para no ofrecer ciertos títulos, amenazando a periodistas que son autoras o autores mediante el control de premios y apoyos para quienes no interesa promocionar. La literatura no cambia el mundo directamente, no derriba gobiernos ni alimenta hambrientos, pero sí transforma conciencias y las conciencias transformadas eventualmente transforman estructuras. La caballa del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, no abolió la esclavitud en Estados Unidos, pero contribuyó a cambiar percepción pública que hizo posible el movimiento abolicionista. La literatura no solo debe denunciar injusticias presentes, debe imaginar mundos posibles diferentes. La ciencia ficción y la literatura especulativa cumplen una función crucial aquí. La era del diamante, de Neal Stephenson, imagina tecnología educativa que podría democratizar conocimiento. En México, la ciencia ficción de autores como Alberto Chimal o Bernardo Fernández Bez explora futuros distópicos que funcionan como advertencias sobre tendencias actuales. Necesitamos más autores como ellos, como ellas, como Yasnaya Aguilar, lingüista mixe, cuya literatura reflexiona sobre la diversidad lingüística y los derechos indígenas. La literatura no es suficiente, pero sí es necesaria. Y en tiempos donde la mentira, la manipulación y el olvido parecen triunfar, la literatura que dice verdades incómodas, que recuerda lo que quieren hacernos olvidar y que imagina futuros diferentes, se vuelve un acto de resistencia y esperanza. Porque finalmente la justicia social comienza cuando aprendemos a ver con nuevos ojos, a sentir con empatía expandida y a imaginar posibilidades antes impensables. Y para eso las palabras bien escritas, honestas y valientes son herramientas insustituibles. Leamos pues.